Pues es un placer, Carmen, tenerte de nuevo aquí hoy con Licencia para espiar. Pues a mí un libro que me ha sorprendido un montón. Me ha sorprendido un montón porque yo pensé que iba a ser más ensayo que otra cosa y no. ¿Qué? Son varias historias noveladas y además muy bien noveladas que de cada capítulo has podido hacer una novela en sí. O sea que a mí me ha gustado mucho por eso. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, aunque ya conocíamos la historia de la Valteira, eh, pero lo de las envenenadoras a mí me ha dejado, yo eso ni la había oído siquiera. Bueno, para empezar, bueno, a mí me ha gustado mucho, tú sabes que yo te sigo hace tiempo y siempre, siempre eres una escritora que no defrauda nunca y que tus libros se leen maravillosamente bien. Y para empezar un poco, pues cuéntanos cómo surgió Licencia para espiar y cómo surgieron estas historias, porque como bien pones al final, te han dejado ahí en el cajón un montón, seguro. Bueno, primero agradeceros muchísimo que estéis aquí en este día tan raro a mitad de un puente. Y después de decirte, Pepa, que me hace mucha ilusión eso de que digas que no defraudo, porque No, yo nunca. con cada libro tengo la sensación de estármela jugando, ¿sabes? O sea, bueno, supongo que me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, que es como pasar reválida, ¿no? Cada vez que tienes un libro nuevo, ¡ah! Gustará, no gustará, además todo es tan azaroso que nunca sabes con qué aciertas y con qué no. Bueno, para contestar tu pregunta, la idea surgió porque siempre me ha fascinado mucho el mundo de los espías. Por eso yo quería poner al principio las razones por las que he escrito este libro, ¿no? Porque siempre me he considerado una espía, una espía de salón, debo decir, porque soy bastante cagueta, o sea que no me atrevería yo a meterme en la casa de nadie, revolver cajones y todo eso, no. Pero siempre he sido mucho más una observadora que una participante y me ha gustado mucho espiar a gente, ¿sabes? Mirar por el ojo de la cerradura, eso me parece como muy fascinante. Y después cuando mi familia la destinaron a Rusia en el año 72, pues ahí tuve oportunidad de conocer a muchos espías, porque además no se tomaban la molestia de disimular, ¿sabes? Tú sabías perfectamente que la cocinera te espiaba, ella hablaba español perfecto, pero no le daba la real gana. Tenías que hablar por señas con ella, porque no había manera de entenderse, cuando sabías que te entendía divinamente. Lo mismo pasaba con el que te traía el café con leche por la mañana, y luego había en la casa había un señor que se llamaba Sirioya, que tú preguntabas de qué se ocupa Sirioya, y decía, Sirioya solo se ocupa de limpiar la nieve del techo de la embajada. Y dice, bueno, ¿qué hace el resto del día? ¿Y qué hace en primavera y en verano? Bueno, era el encargado de poner y quitar los micrófonos. Entonces ahí os he contado un poquito cómo era vivir en Rusia en esa época, que era como vivir en una novela de espías, pero no de James Bond, sino de Anacleto, agente secreto, o de Mortadelo y Filemón, porque todo era un desastre y funcionaba muy mal. Sabes que yo siempre cuento que yo empecé este club de lectura por tu culpa, Carmen. Es verdad, me acuerdo que me lo dijiste una vez. Sí, sí, es que de verdad lo recuerdo muchas veces por aquella vez que tú me dijiste, voy a presentar Testigo Invisible, era en Casa del Libro Gran Vía, y no era una presentación, era un club de lectura, que fue cuando yo te conocí, y yo dije, bueno, a mí esto me gusta. Lo que pasa que sí que recuerdo, y de verdad recuerdo una que te preguntó tales preguntas que yo decía, pero madre mía, va a querer saber más que la autora. Y entonces a mí eso no me gustó en absoluto, ¿sabes lo que te quiero decir? Aunque claro, cada uno puede preguntar lo que quiera. Pero bueno, lo sepas y lo recuerdo siempre. Y yo creo que siempre vas a ser como mi madrina de club de lectura. Y eso me Muy encanta. orgullosa que estoy, además. Por supuesto. Además que empecé a trabajar en la librería, empecé el club de lectura allí y luego salí de la librería y seguí. Y aquí estamos, que ahora somos 25, o sea que cada día más, como yo digo. Bueno, pues para no demorar mucho y para que no quiero enrollarme también, voy a dar paso a María José Vela, a la asturiana, bueno, la que está en Asturias, que es asturiana también en medio. Hola, Carmen. Hola, María José.
Es que no sé si me veis. Te veo, sí, sí. Te vemos, Perfectamente. Estoy en el móvil en el hotel con el wifi y no sé cómo va a ir esto. Carmen, hija, es que es una gozada leerte siempre. O sea, la peregrina, bueno, nos encantó a todos. Este formato de que me cuentes un poco la historia que hay, pero que luego me lo noveles, me fascina. Me han encantado, bueno, las doncellas que eran una bomba, no sé exactamente cómo lo dices, pero como una bomba humana, o sea, que darles un beso ya te morías. La historia de la Malinche, yo que nací en México, o sea, me fascinó. Yo es que no me atrevo a preguntarte a ti nada, la verdad. Te diría, mira, ¿qué espía te habría gustado ser a ti? Eh, Dentro de que acabas de decir que no eres un poco de miedosa y tal, pero si te hubieras atrevido, ¿a quién habrías espiado? Bueno, o sea, si me preguntas dónde me gustaría entrar, lo tengo clarísimo, me gustaría entrar en la Biblioteca del Vaticano, que tiene unos archivos en los que no tiene acceso absolutamente nadie, que tiene que haber cosas fascinantes, eso lo tengo claro. Pero después, si me preguntas de todos los personajes que salen ahí, ¿quién me hubiera gustado ser? Pues yo creo que fíjate que la Malinche, ahora que la has mencionado, porque es una mujer que, que las noticias que nos han llegado de ella son muy contradictorias, ¿sabes? Sí, Por ejemplo, en México hasta hace muy poco la detestaban, porque sí, consideraban que era una traidora a sí. a su pueblo. Ahora se sabe que ella no traicionó a nadie, ella pertenecía a una tribu que eran enemiga de los mexicas. En realidad todas las tribus de esa zona eran enemigos de los Enemigas de los mexicas, porque mexicas, eran sí. era una tribu sanguinaria Horrible, que horrible. cobraba el tributo de sangre. O sea, las otras tribus tenían que mandarle sus hijos para que los mataran, para que los abrieran en canal, en vivo, les arrancaran el corazón. Y con ser eso tremendo, cometían otra profanación aún mayor, y es que no dejaban que sus restos descansaran, volvieran a la tierra, sino que utilizaban ¿cómo se llama?, los cráneos de estos pobres niños para construir. Y es una pena porque tenía que haberlo puesto en el libro. Hay fotos de templos, todos hechos a base de cráneos y cráneos y cráneos y cráneos. Bueno, esos eran los mexicanos, criaturitas de Dios. Y lo que consiguió Hernán Cortés a través de esta mujer, que hay que decir que era una mujer tan extraordinaria que, siendo indígena, los españoles la llamaban Doña Marina. O sea, fíjate, para que tengan ese respeto por una persona, pues tiene que ser alguien de mucha autoridad y de mucho carisma, digamos, ¿no? Entonces ella lo que hacía era, hacía de intérprete con el resto de las tribus, y de este modo Hernán Cortés, con 500 personas, que es increíble, 500 hombres nada más, conquistó un imperio, y fue gracias a su buen hacer. Así que mira, si me preguntas, me gustaría haber sido Malinche. Malinche, sí, Además, como soy uruguaya y medio sudaca, me encaja muy bien. Sí, sí, A mí sí, me ella encantó la siempre lo historia. dice. La historia de Malinche me encantó. Y pues nada, Carmen, desearte suerte, que no la vas a necesitar, y doy paso porque es que hoy somos muchos, me parece. No es que nos vea a todos, pero me imagino que sí, Pepa. Si no, luego Bueno, ya al final te pregunto más Venga, cosas. muchas vale, gracias, vale, María José. vale. Luego charlamos otro poquito. Gracias. Venga. A ver, Belén. Hola, bueno, pues yo solo decirte, aunque suene un poco raro, que yo lloré con tu libro. Ya sé que no es un libro de llorar, pero mi madre decía que no había nada en el mundo como una buena historia de espías. Y es que sé que mira, te prometo que no es decirlo por decir. Me he acordado de mi madre, que ya no está, muchísimo, porque es que hubiera disfrutado con tu libro, pero una pasada. Bueno, como me ha tocado antes, la de mira, me lo he apuntado, las chicas que eran las envenenadoras, espera, me lo he apuntado aquí, las Biswa, Krishna Cañas. Sí. eso, me lo he apuntado ahí porque es que mi hindú está un poco oxidado, o mi hindi está un poco oxidado.
bueno, yo no tenía ni idea de esta historia. Y bueno, mira, espérate, que me ha apuntado la pregunta por aquí, pero eran una máquina de matar perfecta, perfecta. O sea, les enseñaban las cosas que no enseñaban a las demás mujeres, Sí. cálculo, idiomas, bueno, además de otras cosas. Bueno, no quiero decir nada para no destripar la historia, que me parece tremenda, como la has novelado, como la has puesto, espectacular, o sea, espectacular, a mí me ha gustado mucho porque quizá era lo que menos no tenía ni idea. Otras cosas sí que me podían sonar, pero esto no tenía ni idea. ¿De dónde te sacas estas cosas? Porque de verdad que es que y luego si hay tiempo tengo otra preguntita. Es que me parece una historia fascinante, pero que tampoco la veo como tan conocida, porque, a ver, que uno va leyendo, tiene años, va leyendo, es que no había oído hablar de esto, nada, de nada, de nada. Pues mira, primero decirte, Belén, que me has dicho el piropo más bonito que me has dicho últimamente sobre el libro, eso de que tu madre le hubiera encantado y Oh, que me hubiera lloraba encantado, te recordando prometo que he a tu llorado de verdad, madre, no lo digo por porque decir, te es que entiendo lo pregunto. perfectamente y casi me emociono yo, porque yo he tenido esa sensación muchísimo leyendo libros en los que decía, ay, con lo que hubiera disfrutado papá con esto, ¿no? Porque mi Sí, padre, bueno, yo sí me dedico a ser escritora, es gracias a él, ¿no? O sea, que decirte que realmente me ha emocionado eso. Y te cuento de dónde encontré a las envenenadoras, que no te creas que eres tú la única que no las conoce, que no la conoce nadie, nadie. O sea, nada, nadie ceros, es cero, nadie. nada. Mira, yo cuando me propuse escribir este libro, lo primero que hice fue hablar con un amigo que tengo en el CSIC y entonces le dije, mira, como yo sé que el tema de los espías tiene como mucho mito alrededor y mucha, yo qué sé, historias que se han romantizado demasiado y hay mucha trola también, quiero que me recomiendes 3 o 4 libros muy rigurosos que a mí me puedan servir como de esqueleto. Yo sabía que quería organizar el libro desde el punto de vista cronológico, porque, como veis, es un poco la historia del espionaje también, ¿no? O sea, que empezamos en la Biblia y luego vamos subiendo históricamente hasta el presente. Bueno, entonces me recomendó 3 o 4 libros aburridísimos. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede escribir algo tan aburrido sobre un tema tan interesante? Y os voy a explicar por qué esto es así. Es porque espiar, el espionaje, digamos, el arte del espionaje, porque realmente es un arte, tiene una parte muy glamurosa que es la que nosotros identificamos con James Bond, ¿no? Que son los espías que están haciendo operaciones, ellos le llaman operaciones, ¿no? Bueno, eso tiene mucho glamour, pero luego hay una parte importantísima también del espionaje, mucho más gris, mucho más burocrática, que consiste, por ejemplo, en oír conversaciones telefónicas, horas y horas y horas de conversaciones telefónicas. O también tienen otros, por ejemplo, a mi hermana Dolores, un momento dado le ofrecieron ser espía, porque ella habla ruso muy bien y entonces un amigo que estaba, en este caso, era militar y le dijo, bueno, pues ¿por qué no te podemos entrenar para convertirte en un espía? Y ella dijo que sí, porque le parecía fascinante, hasta que se enteró en qué iba a consistir su misión, y su misión iba a consistir en estar sentada en una mesita oyendo Radio Moscú durante horas y horas y horas, porque ella habla ruso muy bien, ¿no? Entonces, claro, eso no tiene ninguna gracia, pero todo eso forma parte también del espionaje, como forman parte el ciberespionaje, que es gente que no se mueve de una silla tampoco y está viendo por internet pues todo lo que ocurre. Entonces, de los libros aburridísimos, pero muy rigurosos y completamente contrastados y tal y cual, todos hablaban de las Vishnacañas. Y entonces me pareció tan fascinante y tan increíble que me gustó mucho recordar este caso, que es un caso más de lo que se llama sexpionaje, ¿no? Que ya habéis Sí, visto en el está en libro, esa que se parte habla también. del sexpionaje, que es una rama del espionaje, y que si os fijáis, pues estas Vishnacañas
son lo mismo que, que los gorriones y que las golondrinas, de los que también hablo en el libro, y que eran sobre todo, bueno, sobre todo detrás de la cortina de acero, ¿no? Lo que era anteriormente la cortina de acero, tanto en Rusia como en la Alemania Oriental y también en China, entrenan a estas niñas para convertirlas en armas mortales ambulantes, ¿no? Hombre, no las hacen comer venenos como la India, pero también las enseñan a matar y a enamorar y a utilizar el sexo como chantaje. La novelación además estupenda, ¿eh? De esa parte me pareció fabulosa. Pues muchísimas, muchísimas gracias por las historias y por ese remember personal que si mi mamá viviera la hubiera llamado por teléfono y le hubiera dicho, mamá, mira lo que tengo. O sea que muchas gracias por ambas. Pues muchas gracias, que me has emocionado, Belén. Gracias a ti. Nada, gracias a ti, Carmen, de todo corazón. Pepa, no se te oye. Lucía. Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal, Lucía? Encantada de saludarte. Igualmente, yo en primer lugar agradecerte la oportunidad de reunirte hoy con nosotras. Me hace mucha ilusión. A mi padre también le ha hecho mucha ilusión, que estoy por el puente de su casa, pero le da vergüenza saludarte en la llamada, pero eres súper fan de tus novelas. Y bueno, yo me ha gustado mucho el libro. Mi pareja escribe artículos, es muy interesante, y cada capítulo que leía decía, Fran, apúntate esto porque esta historia está súper chula y yo creo que la gente no la conoce. Sobre todo la que más le insistí fue justo la de las envenenadoras de la India, porque me pareció increíble la formación a la que sometían a esas niñas. Y bueno, mi pregunta, tengo dos preguntas en una. La primera sería, ¿cuál de las historias ha sido la que te ha resultado más fácil escribir, la parte novelada, y cuál ha sido la más difícil para ti? Pues mira, la más difícil, porque se me atragantó, fue la de Truman Capote. O sea, la de las dos princesas estas malas, malísimas, que espían para los Sí. nazis. Sí, esa porque era bastante complicado, porque yo quería que cada historia fuera completamente diferente, no solo por el tema, sino también por cómo se cuenta, ¿sabes? Por ejemplo, la de El Caballero de Eon, que esa yo creo que fue la que me resultó más fácil de escribir porque me divertí muchísimo. Ese personaje me pareció tan increíble, este hombre que consigue acostarse con la zarina de Rusia y hacerle creer que es un tío. Después se acuesta con el rey de Inglaterra y le hace creer que es una señorita. Y se acuesta con Casanova y Casanova no llega a enterarse si se ha acostado con un hombre o con una mujer. O sea, me parece inaudito. Y como visteis ahí en ese capítulo, hay otro caso muy sonado que se llama Madame B y que hubo una película, y es también un bailarín chino que hace creer a un diplomático francés que es una mujer y bueno, pero como la realidad supera siempre la ficción, yo nunca jamás me hubiera atrevido a inventarme ninguna de esas dos historias, y las dos son verdad. Bueno, esa es la que me resultó más fácil, y me resultó muy difícil la de Truman Capote, porque tanto Stephanie de Jonloe como Gloria Guinness, las dos tienen una novela, o sea que podría haber escrito 500 páginas sobre cada una. Totalmente. Y entonces meter tanta información en un capítulo, me costó, pero espero que os haya gustado, porque para mí es el capítulo más literario, porque hago ese homenaje a Truman Capote, intento escribir como él escribió a sangre fría, o sea, la misma técnica literaria y todo eso, y me volví loca, la verdad. Pues te quedó genial, estupendo, la verdad. Yo he disfrutado muchísimo el libro y ese capítulo me gustó especialmente. Ay, qué Así que ¿Y si tu novio escribe algún artículo alrededor de esto, dímelo, por favor, que me yo, encantará saberlo. estupendo, te lo mandaremos por las Vale. redes. Muchas gracias, Genial. Lucía. Pues muchas gracias a ti. Un saludo. Fer, Fer se ha quedado puesto.
creo que sea ahí, sí. Hola, Fernando. Carmen. Ah, ¿Dónde estás? vale. Ah, eres Fernando. Sí, Hola, sí. Fernando. Hola. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Encantada de Oye, saludarte. yo te voy a decir algo que comento, porque yo estudié historia y comento cuando me encuentro estos libros, que es que por mucho que uno haya estudiado historia, luego son con estos libros donde uno rellena esos huecos y disfruta con la historia, ¿no? Quitando la que te enseñan en las clases, ¿no? Entonces yo quería como comentarte, porque me ha resultado muy curioso, te voy a poner dos casos, uno por defecto y uno por exceso. El caso de Caridad Mercader, que para mí creo que eclipsa incluso a su hijo. Y luego el otro, el de Mata Hari, que nos han metido siempre esa leyenda de Mata Hari, en la cual pues se nos está cayendo el mito. Entonces quería que me dijeras si esos dos personajes a ti te han sorprendido como me han sorprendido a mí cuando he leído sobre, por ejemplo, Caridad, que me ha parecido una mujer excepcional en el sentido de lo poco que se habla de ella para la importancia que tuvo. Pues mira, yo siempre, desde hace muchos años, tenía pensado escribir una biografía sobre Caridad Mercader porque me parece un personaje que si Shakespeare lo hubiera conocido, Lady Macbeth se queda en mantillas, porque es una mala malísima. Y además ese tipo de mala que es capaz de manipular los sentimientos de todo el mundo y de programar a su propio hijo para convertirlo en un asesino. O sea, es una cosa monstruosa la de esta mujer. Nunca escribí el libro porque escribir un libro sobre un personaje horrendo, o sea, realmente una mala, malísima, es muy comprometido. Porque claro, cuando tú lees te quieres empatizar un poco con el personaje, ¿sabes? Necesitas de alguna manera relacionarte con ese personaje. Y esta era tan odiosa, es que no tenía ni un solo dato redentor, ¿no? Había datos sobre ellas que me estremecían. O sea, ella, por ejemplo, se va a Francia y se lleva a su hijo Ramón y ella ya empieza a colaborar con la KGB desde esa época, ¿no? Y Stalin tenía la obsesión de que quería matar a Trotsky y de hecho había mandado a muchos agentes a matar a Trotsky, todos habían fracasado. Y ella pergeña una trama que se extiende a lo largo de los años, que es primero este hijo que era español obviamente, pero que había vivido en Francia, con lo cual hablaba francés muy bien, lo convierte, o sea, borra todos los datos que puedan existir a su alrededor para que nadie lo relacione con quien realmente es y se convierte en un señor canadiense que se llama Jackson, que un día va a un congreso y enamora a una de las secretarias de Trotsky. O sea que esta trama dura años y años y años y mientras tanto Caridad Mercader se dedica primero a lavarle el cerebro a su hijo y después a entrenarlo como el monstruo que es. Iban por ahí, por las calles, matando a gente de la manera más indetectable, como te puedes imaginar, ¿no? O sea que se entrenaban matando transeúntes y borrando todos los datos para que nadie los pudiera coger. Y luego cuando planean todo el asesinato y Ramón Mercader entra en casa de Trotsky, que además, bueno, ya se había hecho amigo de la familia, con lo cual él dice que quiere hablar con Trotsky y mostrarle un artículo que ha escrito, que se lo corrija y no sé qué. Y ella está fuera fumando y esperando que su hijo termine el asesinato para recogerlo. Luego, cuando se da cuenta que ha fracasado, lo deja tirado. Y no solamente eso, sino que lo deja tirado durante toda la época que él estuvo en la cárcel, en la que nunca confesó que se llamaba Ramón Mercader. Nunca confesó que se llamaba Ramón Mercader. Y nunca, por supuesto, no le involucró a ella, pero tampoco involucró a Stalin. O sea, una historia terrible, terrible. Y esa es la razón por la que a mí me fascina ese personaje, pero nunca he escrito una novela
sobre ella por esta razón. Y luego, el caso de Mata Hari, en estos libros tan sesudos que antes os contaba sobre el mundo del espionaje, no le dedican ni una línea. Entonces, yo digo, ahí va, pero bueno, si a alguien le preguntan, dime el nombre de una espía, todo el mundo te va a decir Mata Hari, o sea, es que no hay otra. ¿Va? Sí. Bueno, pues en los libros rigurosos sobre el espionaje ni la mencionan, porque era una espía pésima. O sea, ella se convierte en espía una vez que su estrella como artista empieza a declinar. Hay que decir que ella era una estrella a nivel mundial. Es como si de repente Madonna, como si descubrimos que Madonna es doble espía. Por eso es tan llamativo su caso y estamos hablando de él hasta el día de hoy, ¿no? Pero ella, bueno, cuando empieza a declinar su historia, empieza a espiar para los alemanes, por dinero, por supuesto, y la pillan inmediatamente, y entonces los franceses le ofrecen ser doble espía. Y es tan mala, que tanto los servicios secretos franceses como los alemanes deciden denunciarla, porque es que les va a llevar a la ruina a los dos. Y entonces los franceses hacen público que ella es una espía, y les viene fenomenal, porque en ese momento Francia estaba teniendo muchos problemas con la percepción que los franceses tenían de la guerra. Ya sabéis que la Primera Guerra Mundial fue una carnicería, fue monstruoso, o sea, murieron millones de personas, y Francia, la gente estaba muy descontenta con lo que estaba pasando en el frente, había muchas bajas, eran unas penurias horrendas. Entonces, de repente, descubrir que Madonna, que en el fondo es lo que es que igual que si fuera Madonna, es una espía, pues despió la atención de lo que estaba pasando en los campos de batalla. Y el único momento así redentor que tuvo fue su muerte, y murió de una manera muy valiente, y hizo chistes con sus verdugos y todo, ¿no? Pero espía catastrófica. Se ha quedado Pues Carmen, muchísimas gracias y bueno, felicidades por habernos descubierto a tantos y tantos personajes tan interesantes. Muchas gracias a ti, Fernando, porque además, siendo historiador, para mí eso tiene mucho valor, porque siempre de vez en cuando se te escapa algún gazapo. Tú no pillaste nada horrendo por ahí, ¿no? No, vale, No, vale. no. Gema. Buenas, Carmen. ¿Qué tal, Gema? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Ojalá todos los libros de historia fueran así. Yo siempre lo digo porque creo que en el colegio y en los institutos se aprendería muchísimo más, pero muchísimo más. Me ha gustado y me gusta saber que como yo, nadie, también vosotras no conocíais lo de la comedora de veneno, porque de verdad decía, pero ¿hasta dónde llega mi ignorancia? No sabía de ellas. Pero quien más me ha intrigado, que ya lo has mencionado hace un poquito, voy a decir, pero mi chino es malísimo, Si Pei Bu. Sí. De verdad es que no me lo puedo creer. Yo he vuelto otra vez a releerlo, he ido a Google a mirar cómo era. A mí me parece que es más un chico, se le nota, pero bueno. Y digo, pero ¿cómo puede hacerle creer que era una mujer? ¿Cómo puede haberle convencido de que tuvo un hijo con él? O sea, es que, no sé, me parecía que es como un poco extraño. Digo, ¿no será un poco que se alimenta un poco la leyenda? Tú que lo has estudiado y lo has investigado, ¿no crees que puede ser un poco para dejar ahí la leyenda? Bueno, yo creo que es posible que, por ejemplo, en el caso del Caballero de Eón, haya, a lo mejor, sabes, que se ha romantizado un poco el personaje porque es del siglo XVIII, y entonces, bueno, cuando a medida que se aleja un personaje en el tiempo, pues tiene más posibilidades de que se teja una leyenda alrededor de él, ¿no? Pero en el caso de este señor, es que fue antes de ayer, o sea, cuando se descubrió que eran espías, fue en el año 1984, o sea, que hasta el día de hoy hay gente que lo conoce y que puede ratificar que esto fue así. Es que incluso le hizo creer a este hombre que había tenido un hijo. Yo no sé cómo era.
hay que ser verdaderamente muy hábil para mentir. Y luego contaban que, bueno, que ya lo visteis en el libro, cómo hacía para tener relaciones sexuales Sí. sin que el señor este se diera cuenta de que era un hombre. Aparentemente, según cuenta los libros que yo manejé para escribirlo, cuando le contaron toda la película y dijeron que era un hombre, el señor se quiso suicidar. O sea, evidentemente el francés, no el chino, el francés se Ya. quiso suicidar. Porque ¿cómo es posible que yo sea tan imbécil? Porque que encima quedas como un idiota, que es el colmo, ¿no? O sea, vale que te acusen de espionaje y que te metan años en la cárcel, pero encima quedas como un idiota, como un cretino, ¿verdad? Es verdad, es que te pones a pensar, pero vamos a ver cómo puedes no haberte dado cuenta. Y claro, yo también en ese capítulo es que me reí muchísimo, digo, no me encaja, o sea, no termina de encajar. Pues Sí. te haría muchísimas más preguntas, hay muchos, Carmen, ha sido un placer, me he divertido muchísimo, lo he compartido con mis hijos, como siempre hago, y vamos, me ha gustado, no sabría cómo, cómo decírtelo en palabras. Pues te lo Así que agradezco muchísimas gracias. muchísimo y me encanta eso de que lo compartas con tus hijos, porque a mí me pasa igual. Yo soy muy de leer libros a la limón con mis hijas y vamos comentando y esto, y a ver qué te gusta y por dónde vas y cosas así. Sí, además uno tiene 16 y otro 13, con eso te lo digo todo, y estaban ¿Cuánto? aspirados yo. ¿Cuánto? 16 años y 13. Uy, eso tiene muchísimo mérito. Y encima chicos. Bueno, No, un chico y una chica. Pero tiene mucho mérito hacerles leer, te lo juro. ¿Eh? hombre. Sí que tiene. Sí, no, increíble, increíble, ¿eh? De verdad, enhorabuena, Gemma. Muchas gracias, Carmen. Gracias. José, Buenas. José es el primer Vale. día que está con nosotros. Sí. Tú pregunta lo que quieras y como quieras, no te preocupes. Vale. Bueno, lo primero, quería comentarle algo a Carmen de antemano, y es que nos conocimos en 2012, yo soy alumno de su escuela de escritores. Nos conocimos en una cena en El Viajero, no sé si te acuerdas. Es verdad, en noviembre. un almuerzo. Sí, es verdad. Estuve además sentado enfrente de ti y hablamos un montón. Y recuerdo que te pedí, bueno, me contaste muchas cosas, pero te pedí un consejo que fue cuál es tu siguiente consejo para... Pero no para te hacer. digo, Jorge, ¿qué? Digo que te pedí un consejo aquel día para ¿Mm? escribir y fue clarísimo, y es que escribiera. Punto. Ya sé. Y eso hice, y además publiqué mi primera novela y luego han salido muchos relatos a partir de los cursos que hice con vosotros, fueron los primeros que publiqué. Entonces estoy encantado de volver a encontrarme contigo, aunque sea a 10 años después. 10 años después se me notan a mí más. Vale. Entonces, el libro es maravilloso. Recuerdo aquel día que me dijiste que si me gustaba tanto la novela histórica, publicaba la cinta roja y que me fascinaría, y así fue. Y leyendo aparte de lo bien que trata, o sea, lo bien que describe siempre y saca el corazón de los personajes y de las mujeres sobre todo, me ha llamado la atención que a la hora de escribir un libro siempre hay que documentarse bastante, hay que trabajárselo mucho. Y yo te quería preguntar si es más complicado en un caso con un libro como este, en el que las historias son dispares. Porque en una novela donde todo, aunque tenga varias tramas, todas confluyen, bueno, documentarse entiendo que no es tan complicado, pero en una donde todas las historias son dispares, son de distintas épocas y no tienen relación entre ellas, efecto del espionaje, te quería preguntar cómo ha sido de complejo ese proceso. Pues mira, te cuento el truco. Te cuento el truco. No sé si tú ¿los libros que has publicado son novelas históricas o...? El publicado por ahora es novela histórica. ¿Sí? Vale. Bueno, pues mira, a mí yo siempre que escribo una novela histórica me consigo un libro que me sirva de muleta o de andamiaje, ¿sabes? Para construir la mía sobre esa, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en La cinta roja que tú leíste, elegí como andamiaje un libro, el mejor libro que se ha escrito nunca sobre la Revolución Francesa, para mi gusto, que se llama Simon Schama, porque ya sabes que los ingleses son muy buenos mezclando rigor histórico con amenidad, ¿verdad? Porque, no sé, los franceses, por ejemplo, tienen mucho rigor histórico, pero casi te tumban de aburrimiento muchas veces, ¿no? Entonces, tienes que elegir un libro que te sirva para conseguir anécdotas curiosas, porque cuando se escribe una novela histórica hay que prestar tanto atención a la historia con mayúscula como lo que llaman los franceses la petite histoire, o sea, todas las anécdotas, las curiosidades, los cotilleos, o sea, lo pequeño es muy importante. Yo este truco se lo copié a un escritor inglés que escribió una biografía prodigiosa que está considerada la mejor biografía que se ha escrito nunca, y él decía que si uno va a hablar de Julio César es muy importante decir que era calvo, por eso le gustaba tanto la corona de laureles y conquistó el mundo. Así que tú desde lo más anecdótico y lo más banal, pues puedes explicar psicológicamente a un personaje qué es lo que quiere en realidad un lector de novela histórica, porque si no se lee un tratado de historia, no se lee una novela, ¿no? Entonces, bueno, para este libro, mi columna vertebral era estos libros de espionaje aburridísimos, que eran así de gordos, y a lo mejor de este libro sacaba 3 anécdotas. O sea, una cosa penosa, pero me servía cronológicamente para ver cómo iba evolucionando el mundo del espionaje. Y entonces, bueno, pues en todos estos libros, por ejemplo, se cuenta que la primera misión de espionaje que está documentada en el mundo occidental es la de Moisés, 3.400 años antes de Cristo, ¿no? Y entonces esto también me causó problemas, porque resulta que esta señora que se llama Rahab, que es la primera espía, que con éxito, porque los que manda Moisés fracasan, pero después Josué manda otros 2 espías y gracias a esta mujer que se llama Rahab entra el pueblo elegido en la tierra prometida, nada menos. Y de hecho en el mundo hebraico esta mujer está reconocidísima y el Mossad la tiene como su emblema, ¿no? Pero sin embargo, ahí tuve un dilema tremendo, porque si os fijáis, en la Biblia hay muchas mujeres espías mucho más interesantes que esta Rahab, que para mí era desconocida. Está, por ejemplo, Judith, la que le corta la cabeza a Holofernes, que todos la conocemos porque hay centenares de cuadros de Judith cortándole la cabeza a Holofernes. Y luego está Sansón, la mujer de Dalila, mejor dicho, la mujer de Sansón, que también es una espía, pero nada, se me tuvieron que quedar en el tintero estas 2 porque stricto sensu, y yo quería que todo el libro fuera muy riguroso en ese sentido y no hacer trampas, la primera espía de la que se tiene noticias es Rahab, y entonces por eso empecé por ahí. Pero te lo recomiendo, me imagino que tú también lo harás. Para cada libro histórico tienes que no solamente aprender historia con mayúsculas, sino qué comía la gente, cómo se vestía, cómo hablaban. No se habla igual en el siglo XVIII que en el siglo XII, que en el siglo XX, ¿no? Entonces tienes que adaptar. Te voy a dar otro truco, mira. Por ejemplo, con el tema del lenguaje, ¿no? Tienes que hacer un lenguaje que parezca de la época sin serlo. O sea, si vas a hablar del siglo XII, no puedes escribir como el siglo XII porque no se entiende una sola palabra. O sea, ni siquiera se entendería muy bien una novela del siglo XVIII. Es que el lenguaje ha cambiado tanto que tienes que hacer algo que tenga un poco el aire, así como un perfume de aquella época sin serlo, ¿no? Y entonces ahí el truco está en usar palabras que se entiendan muy bien en el español actual, pero que suenen antiguas. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de un niño pequeño, de un niño recién nacido, decimos un bebé, ¿vale? Bueno,
bebé es un galicismo y entró en el idioma español muy tarde. En el siglo XVIII nadie hablaba de bebés. Entonces tú tienes que elegir una palabra que la gente reconozca, pero que no sea bebé. Y entonces dices criatura, pues todo el mundo entiende lo que es una criatura y no pones una palabra que chirría. Claro. Porque a lo mejor la mayoría de los lectores no va a saber que en el siglo XVIII no se decía bebé, pero chirría. Te suena como en la oreja, te suena raro, ¿no? Bueno, pues si prestas atención a todas esas cosas, yo creo que ayuda mucho a dar verosimilitud. Y mucha suerte, ya me contarás a ver qué estás escribiendo ahora. Nada, muy bien, muchas gracias. ¿Eh? Y nada, gracias a Pepa, gracias a Cu y sobre todo a ti. Y me da mucha alegría saber que te sirvió el curso y que... Muchísimo, muchísimo. Los dos cursos, Los dos. el de inicio y el siguiente. Qué suerte, qué suerte. Pues enhorabuena, muchas gracias. Gracias. Tere, Hola, Carmen. ¿Qué tal? Hola, tú eres Hola. Tere. Sí, encantada de estar otra vez contigo. Y- Yo te haría 1000 preguntas, porque yo tengo 1000 preguntas, pero como tenemos que ser un poquito así concisas, igual que a Fernando, lo de Matehari me ha sorprendido muchísimo. Yo, porque claro, es lo que decía él, que si te preguntan por un nombre de una mujer espía, la más famosa es Matahari, sin dudarlo. Me lo he pasado pipa con él, ¿eh? Yo lo he disfrutado muchísimo, me han sorprendido muchísimas cosas, lo de las envenenadoras, como decías antes. Y otra cosa que también me ha sorprendido mucho y que quería que nos hablaras un poquito de ella, es del escuadrón volante de Catalina. Ay, me parece eso, tantas mujeres juntas, eso debía de ser, vamos. Pues sí, es que Catalina de Medici es una de mis personajes históricos favoritos. Ese capítulo habla de 3 reinas que han manejado el espionaje, 2 con mucho éxito, que son Catalina de Medici e Isabel de Inglaterra, y otra fatal que fue María Estuardo, ¿no? Y precisamente por un fallo en su sistema de espionaje le cortaron la cabeza, ni más ni menos. O sea que para los reyes, para los mandatarios, absolutamente para todo el mundo a lo largo de la historia, el espionaje ha sido fundamental, es importantísimo. Saber es poder, ¿no? Pero mucho más para una reina, porque date cuenta que las mujeres que llegaban a reinas en otras épocas estaban amenazadas por todos lados. O sea, todo el mundo quería acabar con ellas, obviamente, porque pensaban que eran más débiles, pensaban que las podían manipular, pensaban que ¿por qué está ahí esa mujer cuando podía estar yo? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo siempre he adorado a Catalina de Medici y la conozco desde hace mucho tiempo porque cuando yo estaba en Inglaterra devoraba unas novelas que es de una escritora que se llama Jean Plaidy, que a mí me fascinaba. Claro, ahora las encuentro bastante elementales y un poco baratas, pero cuando yo tenía 14 años es que me parecían deslumbrantes porque te contaban lo que hemos hablado antes, ¿no? La petite histoire, la historia que está detrás de la historia con mayúscula. Y ahí conocí al escuadrón volante. Entonces, esta Catalina de Medici es una mujer que ella es muy fea, que encima viene de una familia de tenderos, que ella la llamaban la hija del tendero. Imagínate, el tendero era Medici, pero bueno, para los reyes era un advenedizo y ¿no? A pesar de que en aquella época el Papa ya se llamaba Medici, pero bueno, siempre ha habido rechazo social, ¿no? Bueno, entonces ella se casa con el segundón de la dinastía de Valois, de los reyes de Francia, y misteriosamente el heredero muere. Hay quien dice que ahí intervinieron los venenos de los Medici, pero bueno, eso no se puede probar, así que ahí queda la cosa. Pero lo que sí se sabe es que durante mucho tiempo Catalina de Medici, su marido no la miró la cara, porque estaba enamorado de una guapísima que se llamaba Diana de Poitiers. Y durante ese tiempo, ella, que era, ya te digo, muy inteligente y muy con mucha paciencia, se dedicó a trufar de conductos y de mirillas y de trompetillas
todo el palacio del Louvre. En aquella época los reyes franceses vivían en el Louvre. Y bueno, entonces cuando se murió su marido y subió al trono su hijo, que era un niño, pues ella, bueno, lo primero que hizo fue mandar a Diana de Poitiers, ya te puedes imaginar a dónde, y a partir de ese momento utilizar la belleza ajena, puesto que ella era muy fea, al servicio de sus intereses, ¿no? Y su mayor interés era sobrevivir en un mundo muy difícil que eran las guerras de religión. O sea, Francia estaba partida en dos, había los hugonotes y los católicos y se detestaban, y había una parte de la nobleza que era hugonote y la otra parte era católica. Y entonces, bueno, ella... este escuadrón volante de mujeres guapísimas las utilizaba para el sexpionaje, una vez más, esto que hablábamos antes, para torcer voluntades, para chantajear, y todo eso con un aire de venerable matrona que parecía que no había roto un plato, y era tremenda, una mujer muy inteligente. Pues me ha fascinado y te seguiría preguntando más cositas, pero somos muchos, si nos da tiempo, luego te pregunto. Luego a lo una mejor cosilla damos otra vuelta, ¿te parece? Sí, sí, porque yo tengo, me quedan unas cuantas en el tintero. Sí. Muchísimas gracias. Así, pero cuando tenga todo el mundo oportunidad de preguntar, luego vuelvo contigo. Vale. Yoli. Carmen, un ¿Dónde placer estás? volver. Aquí. Ah, hola, ¿cómo estás? Un placer volver a verte y Yo escucharte. también, me hace mucha ilusión. Y además, que hace mucho que no coincidimos en persona, ¿es verdad? Espera, que te oigo bajito, te oigo muy bajito. ¿Me oyes bajito? Espera, me voy a acercar el microfonillo este aquí. Ay, gracias. A ver si así funciona mejor. No, que te decía que a ver si tenemos oportunidad de volver a coincidir en persona, que hace tiempo que... Es verdad, por lo menos 3 años con esto de la pandemia. Además, de verdad. Yo quería felicitarte porque al igual que me pasó con La Peregrina, esa petite histoire que tú dices, esas historias chiquititas o el hola de la época, como yo suelo decir, que es el que viene muy bien, incluso yo lo he utilizado cuando daba clases a mis alumnos, el contar pequeñas historias para luego irte a lo grande, y generalmente se quedaban con la esencia de todo esto. Yo La Peregrina la disfruté muchísimo, pero me lo he pasado como los indios, o sea, no te miento. De hecho, La Peregrina se la regalé a las mujeres de mi familia, somos una familia muy chiquitita, pero 3 ejemplares fueron para ellas, y yo creo que los Reyes Magos van a venir también cargaditos. Yo de todas las historias, y quizá a lo mejor sí que es de las más conocidas, le tengo un especial cariño a la de la Valteira, porque tengo amigos gallegos. Y entonces me llama la atención además lo bien que has novelado, el cómo ella se confiesa, el cómo va contando todos sus... Y me acordaba en el pasado certamen de novela histórica de Úbeda, que estaba José Luis Corral, hablando de Alfonso X el Sabio, nos dijo que Alfonso X el Sabio era un perfecto inútil, que lo del sabio no valía para nada y que él como rey no, vamos, que ni era sabio ni era nada. La verdad es que fue un poco así como de shock, ¿no? Nos dejó explicente, ¿no? Así. Sí, como que dices. Pero sí que me ha llamado la atención el hecho de que él como rey también tuviera un movimiento de espías a su alrededor y que utilizara una mujer como esta, que debía ser por su biografía y por esas cantigas que le hicieron, esas cantigas de maldecir y las que no la ponían demasiado bien, pero que esta mujer debía tener mucho más de lo que se cuenta. Entonces, yo te quería preguntar, primero, por esa visión que tiene José Luis Corral de que Alfonso X era un inútil, y si era tan inútil, ¿cómo pude beneficiarse de alguien tan inteligente que debía serlo él también para usarla ella, lógicamente? Bueno, yo no me atrevo a decir a José Luis Corral porque él es un erudito en la Edad Media y tendrá sus razones para decir eso. Lo que pasa es que muchas veces los historiadores y en concreto los novelistas les gusta, si te han contado la historia así, te gusta contártela del otro lado, ¿sabes? Si fulano era un santo, pues ahora resulta que es un sátiro, y si era un sátiro te lo convierten en santo. Esto es bastante habitual entre los intelectuales. Pero yo por lo que he podido leer, bueno, pasa la historia obviamente por toda la parte jurídica, ¿no? Que o sea, a lo mejor él en persona no se ocupó de redactarlo, pero
tuvo la valentía y la decisión de encargar a otras personas que hicieran este trabajo. A mí lo que me interesaba, porque yo, claro, no voy a meterme exactamente en cómo era el reinado de Alfonso X, pero sí me interesaba el que eran los reyes juglares, porque en aquella época todo el mundo, y eso es una historia que me pareció asombrosa, cómo estaba de moda la juglaría, y no solamente era la gente que estaba en los caminos, sino que había condes, había duques, había reyes. O sea, toda la historia, por ejemplo, de Ricardo Corazón de León, que aquí en España es menos conocida, pero en Inglaterra es como uno de los... Perdón, voy a tomar un poquito de agua porque estoy... Sí, bebe. Ya, a ver, Mejor ahora. No, que digo que lo de Ricardo Corazón de León y como toda esa historia de que lo toman prisionero volviendo de Jerusalén, y entonces un amigo suyo lo va buscando por las distintas cortes cantando una canción para que él conteste la frase que solo ellos dos conocen. Bueno, toda esa historia fascinante es muy de la época, y entonces ahí me enteré, gracias a estos libros sesudos, gordísimos, que eran tan aburridos, pero de repente te decía una cosa sensacional. Y una de las cosas que me enteré es que en la Edad Media existían dos redes de espionaje internacionales. Una era la Inquisición. Obviamente la Inquisición, claro, sabe todo de todo el mundo y además comparte la información con el resto de sus congéneres, ¿no? Y entonces, bueno, pues era una red de espionaje perfecto que sabía lo que pasaba en cada casa, y si no lo sabían, pues los torturaban un rato para enterarse, ¿verdad? Y después estaba otra red mucho más lúdica y mucho más simpática, que eran los juglares, que iban porque ellos, claro, un juglar puede estar tanto en la corte de un rey y cantando con Alfonso X unas cantigas, como en una taberna, como en un monasterio, y entonces iban y llevaban información por todos lados. Y otra cosa que me enteré también es que las juglaresas, yo me imaginaba que las juglaresas eran todas mujeres, bueno, que por circunstancias de la vida, pues se habían convertido en prostitutas y que no tenían otra forma de ganarse la vida, y entonces, bueno, pues se dedicaban o bien a la prostitución o bien a yo qué sé, como saltimbanquis de circo, ¿no? Eso es lo que yo pensaba, pero no tenía ni idea de que había mujeres como la Valteira, que venía de una familia muy acomodada, una mujer con estudios, bueno, todos los estudios que se podía tener en aquella época, pero en fin, y que ella voluntariamente se tira a los caminos porque no quiere que la casen con un señor que no le gusta. O sea, que eran mujeres muy libres, y las juglaresas eran muy libres, y además Alfonso X la tenía en muy alta consideración, sobre todo después de que le ayudara a solucionar el problema con los reyes moros, estos que le daban la lata en la frontera, ¿no? Entonces me gustó, o sea, que tú ya conocías a la Valteira, ¿no? Sí, la historia de la Valteira la conocía a grandes rasgos. Yo creo que tú al ser ella, al darle voz a ella, queda como más humanizada, era como más real, si quieres. Pero sí, la historia sí. Además, como te digo, tengo amigos gallegos y me han hablado mucho de ella, y la tienen como Alfonso en alta estima también. Y es una historia apasionante, porque además es lo que tú dices, ella lo eligió, ser soldadera lo eligió. Exacto. Dicen que fue cruzada, pero nunca se ha podido demostrar que llegase a Jerusalén, y es una historia fascinante. Pero vamos, felicitarte de nuevo, Carmen, porque siempre me lo haces pasar muy bien, y nada, tú no lo dejes. Tú otro libro así o con más cositas, o nada, no te prives, que para mí va a ser un gustazo. Ay, muchísimas gracias, Yolanda. Que la próxima vez nos veamos de cara a cara, nada de... Sí, nada porque de... además el libro me lo tienes que firmar, que Claro. siempre los guardo como oro en paño. Claro, gracias, sí. Carmen, gracias de verdad. a ti, besito. Antes de seguir, vamos a hacernos la fotografía de grupo. Ay, qué bien. Ay, yo no tengo, qué mala pata. No es igual, ya te pongo yo luego uno. Yo no tengo. Qué bueno. Yo tampoco lo tengo aquí. Es igual, no te preocupes.
bueno. A ver. Ya está, es igual, luego hago una copia y pongo ahí la fotografía del libro, la de cada uno. Bueno, seguimos. Ana. ¿Dónde estás, Ana? Que no te veo. Ah, ya te veo. Hola Carmen, ¿qué tal? Bueno, a ver si Es que tengo otra vez. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, hola Ana, hola. ¿Qué tal, Carmen? Encantada de volver a vernos. Igualmente. Y no sé si me va sentando bien porque es que tengo un constipado horroroso, o sea, casi no puedo hablar, pero bueno, a ver si me hago entender. Mira, a ver, yo te quería comentar, me ha gustado muchísimo el libro, lo disfruto mucho porque soy una entusiasta de la literatura de espías, siempre me ha encantado. Soy, y me confieso, aparte, pasa que ahora pues, no está políticamente correcto bien decirlo, yo soy una entusiasta de las novelas de Ian Fleming y de La Agente 007, o sea, he disfrutado todas y cada una de las películas, todas y cada uno de los libros como si no hubiera un mañana. Y aunque ahora se le tacha de misógino, machista, degenerado, no sé qué, a mí me sigue encantando, yo las sigo disfrutando y me sigo divirtiendo mucho con ellas, sobre todo de las más antiguas. Entonces, aquí me he encontrado con varias cosas. A varios de tus espías ya que reflejas, ya los conocía. El caso, por ejemplo, tú hablas de las golondrinas y de los cuervos. Yo los conocía por otro término. Bueno, las golondrinas o los gorriones sí que sabía que se referían a las espías de las espías rusas, que las utilizaban para esos menesteres, pero yo había oído hablar que la Stasi utilizaba a los espías Romeo y a las espías Julieta. Yo había oído de los hombres Romeo, pero no sabía de lo de las mujeres Julieta. Mira, me das un dato. Sí, yo los conocí en en 2 libros del autor de César Pérez Gellida, que es una biología que hace de un antiguo doble precisamente espía de la Stasi, y ahí es donde yo conocí el término, que no sabía, sí que había oído hablar de los espías Romeo, pero no de las espías Julieta. Y ahí fue donde me familiaricé con el término. También conocí a Caridad Mercader, que coincido contigo, me pareció siempre una persona de lo más siniestro, de lo más repulsivo, y la verdad que me ha llamado muchísimo la atención lo que me contaba ella. Había investigado mucho sobre el personaje, pero vamos, me ha fascinado lo que decías. Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención. Tú el libro lo terminas con una entrevista a una espía actual, real, que realmente ha estado... Entonces tú hablas de ella y ella nos dejas la patina de que las espías o los espías actuales son personas envueltas en una tremenda normalidad, discretas, y que sobre todo se basan en el silencio. El silencio es su consigna. Pero a mí me llama mucho la atención que muchos de los espías que citas y que en el mundo ha habido, precisamente eran personajes con un carácter público o un carácter notorio. Hay uno que es controvertido, que no se sabía si sí o si no, pero bueno, por lo menos tenía la fama, que era Porfirio Rubirosa. Es verdad. Más conocido y más bombiván que ese señor, yo creo que no había otro, ¿no? Entonces, ¿tú estás de acuerdo con esa imagen de que tienen que ser discretos, callados, silenciosos? Bueno, sí, yo quería terminar el libro con una espía en activo, y entonces volví a llamar a mi contacto en el CSIC y le dije que quería justamente esto, ¿no? Me costó bastante porque, claro, los espías se supone que no pueden contar lo que hacen, obviamente, ¿no? Y entonces yo le dije, no, mira, yo no le voy a preguntar por sus operaciones, que así les llaman. Lo que quiero es que me cuente cómo es desde el punto de vista humano el trabajar para los servicios secretos, ¿no? Entonces, bueno, me pasó el dato, quedé con esta señora en una cafetería, y entonces yo, como llevaba tanto tiempo metida en el mundo de las espías, pues obviamente llegué antes de tiempo y me senté a mirar a toda la gente que tenía alrededor y decir, a ver si adivino quién es la espía. Bueno, la última persona de toda la gente que había en esa cafetería, que era enorme, era la que resultó ser mi espía. Y se lo dije, le dije, mira, yo estaba haciendo una apuesta conmigo misma, que iba a saber quién eras tú, y te voy a decir que la última persona que hubiera pensado era precisamente que podía ser.
y me dijo, es que soy muy buena espía. Y entonces ahí me di cuenta de que nosotros tenemos una idea de los espías, pues yo qué sé, como esto que contabas tú de James Bond, que es así como todo el mundo se fija en él, o de Porfirio Rubirosa, o de no sé cuánto, pero hay que decir que primero, hay espías de todas clases. O sea, que hay espías que son como muy show off y que los ves, y que, bueno, pues que tienen una, yo qué sé, pero en general los espías tienen que pasar inadvertidos. O sea, su misión es que no los descubran justamente. Es cierto que puede haber personas que son conocidas en otros ámbitos, como lo que mencionabas tú de Porfirio Rubirosa, y que al mismo tiempo se dediquen al mundo del espionaje, pero es más habitual que sean personas que tengan un perfil bajo y que mantengan un perfil bajo. Y después esto es todavía más notable en mujeres. Hay muchas mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial jugaron un papel muy importante y que luego desaparecieron, se dedicaron a ser abnegadas amas de casa y tocar el piano y hacer tartas de manzana. Y sin embargo habían tenido una actuación muy notable. No sé si vosotros visteis esa película que se llama Espía Roja, que es con Judi Dench. Este caso yo no lo puse en el libro porque acababan de estrenar la película y digo, bueno, va a ser un poco redundante que yo me haga eco de esta historia, pero es muy paradigmática de lo que estoy diciendo de cómo son las espías mujeres. Esta señora es un caso verídico, o sea, la novela, digo, mejor dicho, la película habla de un caso real. Estamos en el presente, bueno, pongamos hace 10 años o lo que sea. Es una señora mayor, tiene 70 y tantos años y ha invitado a su hijo a comer roast beef un domingo. Estamos en Inglaterra, ¿no? Y están comiendo los dos roast beef y tocan al timbre y es Scotland Yard que la viene a detener porque es una espía. Y el hijo casi se cae de la silla, no puede entender, pero mi madre, ¿cómo va a ser mi madre una espía? Pero si jamás absolutamente ha hecho otra cosa más que ser ama de casa y trabajar en una oficinita, no sé, que vendía en una tienda, una cosa así como muy poco glamurosa. Bueno, pues en efecto, esta señora en su juventud había estudiado en la Universidad de Oxford, había entrado en contacto con una célula filosoviética y había pasado a los rusos nada menos que una información que permitió que los rusos construyeran la bomba atómica, nada menos que eso, imagínate, o sea, una información que ha cambiado el curso de la historia. Ella se justifica diciendo que pensó que si los dos bandos, tanto el bando oriental como el bando occidental, tenían la bomba atómica, nunca iba a haber una confrontación nuclear. Y hasta ahora así ha sido. Esperemos que Putin no le desdiga, pero es verdad que el hecho de que los dos tuvieran armas nucleares ha evitado una confrontación. Bueno, pues esta señora, después de haber hecho este servicio a la humanidad, desapareció, borró todos sus rastros y al cabo de 50 años, o no sé qué barbaridad, la vinieron a detener porque encontraron una maleta en la que había una carta que no sé qué, o sea, si no llega a ser por esa casualidad increíble no se hubiera descubierto. Y como este caso hay muchos, y yo por ejemplo menciono el caso de Larisa, la que llaman la reina de corazones, que lo tenéis en el libro también. Sí. Que es la historia de una mujer, ella es ucraniana y que actuaba en el estrecho de Gibraltar y que primero empezó espiando para los alemanes y luego al darse cuenta de lo que estaban haciendo los alemanes pasa a colaborar con los aliados. Y Ian Fleming, que es el autor de James Bond, como tú sabes, Ana, pues se basó en ella para crear el personaje que llevaría el cine Ursula Andress. O sea que cuando vemos a Ursula Andress saliendo del agua con el puñal en el muslo, etcétera, es esta señora. Sí, que tampoco, la historia tampoco se habría sabido si no fuera porque su hija, que en este momento tiene 90 y tantos años, al cabo de ese tiempo ha querido contar la historia de su madre. Su madre pasó al anonimato absoluto y hasta la muerte no se supo que ella había tenido esta actuación para nada. Ha sido su hija la que lo ha destapado. Claro, a mí es que me llamó mucho la atención porque yo tenía un profesor de Derecho Político que era una persona interesantísima. Ella era bastante mayor cuando nos dio, fuimos en un seminario con él
Y bueno, el primero nos dijo que él había trabajado en el CNI, pero bueno, al final nos confesó que era espía. Nunca nos contó en qué país había estado o con qué, pero era interesantísimo verle porque nos decía que había espías de acción y espías de omisión. Los de acción eran los espías de campo, obviamente, los que están en países, dice, y otros pues que se dedican toda su vida a lo que tú has dicho, a escuchar, a descifrar, dicen un trabajo mucho más aburrido, menos poético, pero dice, pero igual de importante. Entonces, bueno, a mí me ha fascinado todas y cada una de las mujeres que nos has presentado y de los hombres que, como bien dices tú, se dejan la vida en muchas ocasiones con este trabajo y nunca les será reconocido. Sí, Así porque que, claro, eso es lo que me dijo la espía esta. Le dije, ¿qué es lo que más te ha costado? O sea, ¿cuál es el precio que has tenido que pagar por dedicarte a este trabajo? Y ella me dijo el silencio. Claro, porque es que no solamente es que no puedes contar una parte enorme de tu vida, o sea, hay una parte de tu vida que no puedes compartir con nadie. Ella me decía, por ejemplo, que su marido sí sabía que trabajaba para los servicios secretos, pero sus hijos no tenían ni idea. Cuando se los contó al cabo de muchos años, al jubilarse, casi se caen de espaldas también, ¿no? Y tienes que engañar a tus amigos y tienes que engañar a tu familia y absolutamente a todo el mundo. Y mantener el silencio. O sea, nunca nadie va a saber si tú has hecho una cosa gloriosa por tu país. Lamentablemente no te vas a poder colgar la medallita. claro, hay una película muy divertida que se llama Mentiras arriesgadas, que precisamente es de eso, de Jamie Lee Curtis y Arnold Schwarzenegger, que los dos son espías, un matrimonio que son los dos espías, y cómo tienen que tapar ante todo el mundo y ante ellos mismos las misiones en las que está cada uno implicado. Me parece siempre una película súper divertida, son mentiras arriesgadas, ¿verdad? Pues lo voy a Que buscar enfoca porque muy ese bien me encanta. esa parte que tú dices. Sí. Así que eso. Mil gracias, Carmen, de verdad, como siempre, un placer leerte, disfrutar con todo lo que nos cuentas, nos enseñas y con muchas ganas de verte in person para que nos firmes el libro. Es verdad, y que nos podemos dar un beso y vernos con Sí, todas. desde que lo vimos en el hotel, precisamente en el de la calle Barquillo, ya no nos hemos vuelto a ver, así que nos debemos una. Nos debemos una. Mil gracias, Muchas Carmen. gracias, Ana. María Jesús. Hola, Carmen. ¿Qué tal, María Buenas Jesús? tardes. Me ha encantado. Me ha sorprendido, me ha enamorado, me ha atrapado, pero yo me he quedado con los Medici. Como buena filóloga italiana, Maquiavelo y todo, pues el escuadrón volante y las trampas de miel me ha dejado. Y además, los Medici eran una de las familias más poderosas que ha habido y que más manejado sobre todo todos los reinos de Italia. Ahí, leyendo tu ensayo / novela, hay una evolución de la espía. Primero tiene que ser hablar mucho, luego tienen que tener una apariencia muy agradable a la vista y acabas con la entrevista, como bien has comentado, que es una persona aparentemente normal. Pero, ¿qué podrías decir? ¿Cuál es el arma secreta más que ha permanecido más a lo largo de la historia, pero que además es más única como espía femenina y no tanto como espía masculina? Bueno, eso también se lo pregunté a mi espía. Le dije, a ver, ¿qué diferencia hay entre un espía hombre y una espía mujer? Y entonces ella me decía, me contestaba una respuesta de perogrullo, pero esta suele ser la verdad, y es que los hombres espían como hombres y las mujeres espían como mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los hombres pues tienen más fuerza física que nosotros, que los hombres pues tienen, bueno, todas las virtudes que nosotros sabemos que tienen los hombres, ¿no? Y las mujeres, la primera virtud es que pasan más inadvertidas. O sea, imagínate, por ejemplo, mujeres que las hay, y esto ya es para nota, porque se juegan la vida día a día, que se infiltran en células yihadistas o que se infiltran en células terroristas, ¿no? Bueno, pues esas mujeres
para cumplir verdaderamente su misión, tienen que olvidar su vida del pasado. O sea, no puede haber ningún vínculo con ese personaje en el que se han convertido con su hábitat normal, ¿no? O sea, tienes que romper con tu familia, con tus amigos, absolutamente con todo el mundo y convertirte en otra persona, porque además si metes la pata te apiolan, o sea, así de fácil, ¿no? O sea que es un precio muy alto, pero las mujeres en ese sentido son más eficaces porque la gente se puede imaginar que un hombre se infiltra en una banda terrorista, pero difícilmente una mujer, ¿no? Y entonces en ese caso, pues su labor es más eficaz. Después, también las mujeres, bueno, somos más intuitivas y eso también ayuda. Y después una cualidad que tiene que tener tanto hombres como mujeres es, por un lado, ser personas con un cierto arrojo. O sea, yo nunca podía ser espía porque me tiemblan las rodillas, soy incapaz, ¿no? Pero tienes que ser una persona con mucha valentía personal. Y otro dato, y Pero sobre todo mente fría. Yo creo exacto. que la característica principal de todas las espías de tu novela, ensayo, es la mente fría. Algunas raya la crueldad y la falta de escrúpulos es una capacidad. Creo que sí, son inteligentes, son muy inteligentes, intuitivas, pero la capacidad de frialdad y deshumanización que tienen algunas es terrorífica. Es terrorífica. Casi Algunas lo psicópata. hacen. No, tienes razón. Algunos lo hacen por una buena causa y otras ponen todo su talento al servicio de una causa, yo qué sé, como esto que hablábamos de Caridad Mercader, por ejemplo. O sea, Caridad Mercader era una señora horrenda en todos los sentidos, pero sin embargo era muy buena espía. O sea, a su país de adopción, la Unión Soviética, le rindió muy buenos servicios. Y otra cualidad que tienen que tener tanto hombres como mujeres es algo que yo noté en una segunda espía a la que entrevisté. O sea, la entrevisté a dos. Una puse toda la charla, la pregunta-respuesta, y la otra simplemente me dio pinceladas. Me dio, por ejemplo, la frase que inicia el libro, que dice algo así como: la realidad no es el teatro que vemos, sino la tramoya que está detrás. Nosotros nos movemos en la sombra. Me parece una definición buenísima de lo que es un espía. Porque es verdad, nosotros vemos una realidad, pero por detrás pasan miles de cosas, intrigas, mentiras, bueno, todo lo que te dé la gana, y ellos se mueven en la sombra. Y esta señora es un caso curiosísimo porque ella, le pregunté cuáles son las cualidades de una mujer, me dijo todas las que hemos mencionado, y me dijo, y tener una memoria fotográfica. Daba la casualidad de que esta señora había conocido a mi hija Sofía 5 años atrás, había coincidido con ella en un hotel. Bueno, pues se acordaba que tomaba Sofía de desayuno, que si tomaba leche fría o leche caliente, que si las tostadas eran así o así, al cabo de 5 años, sobre una niña que había visto un ratito y que tampoco tuvo que fijarse demasiado porque no era su objetivo, ¿no? Bueno, pues esa cualidad de tener una memoria fotográfica y de ser capaz de fijarse en absolutamente en todo, también está muy valorada en la profesión. Muchísimas gracias por esta gran novela. Es para compartir con todos porque descubres un mundo que muchas veces las películas han creado una fantasía que no es tan real como los libros, aunque en este caso la realidad supera la ficción porque cuentas demasiadas cosas crueles. Pero bueno, me ha encantado. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a ti, María Jesús. Qué bien, qué bien. Muchas gracias a todos. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Son las 7:15. ¿No, Carmen? Sí, son las 7:12. Nos da tiempo una última pregunta, ¿no? Venga. A ver, ¿quién quiere preguntar de las que quedan? Mira, ahí está Tere. Natalia. Ah, vale. Y Natalia una pregunta. ¿Dónde estás, Natalia, que no te veo? No te veo. Amarilla. Ah, hola.
Hola Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, un placer de nuevo escucharte y estar otro ratito contigo. Y nada, felicitarte igual que han hecho mis compañeros, porque realmente es un libro que se hace muy, muy ameno, porque no se hace tedioso, o sea, nos estás contando muchas verdades, pero como no lo está muy bien novelado, pues te va enganchando una historia con otra y la verdad que está muy bien. Me gusta también la parte de la fotografía porque ves también cómo son, dices, madre mía, ¿y cómo puede ser esta señora una espía? Y la parte de la entrevista de la espía también me ha encantado. Me la ha quitado mi compi porque era una de las preguntas que tenía preparada porque debe de ser complicado para esta gente su trabajo, ellos que hablan siempre del silencio, tener este tipo de conversaciones. Y ¿qué más te iba a comentar? Tu vivencia en Rusia, ya nos has comentado que estabas ahí muy pendiente de esos años de espías. Ahora mismo, tal y como estamos con Ucrania, Rusia, ¿tú crees que está también tan pillado todo esto? ¿O ya es más tipo tecnológico y ya no es tanto la presencia física de la gente? Bueno, una cosa que coincidieron todos los espías con los que hablé, tanto mi amigo del CSID como las dos mujeres, me dijeron, mira, la gente puede pensar que ahora con los medios que hay, el ciberespionaje y que, bueno, ya sabes que Alexa te espía y que te espía tu teléfono y te espía el reloj, y parece que estamos todos controlados, que en efecto lo estamos, pero dice, al final, el factor humano es el que decide. Porque, como lo estábamos comentando antes con Ana, espiar tiene esa parte glamurosa, pero tiene otra parte mucho más burocrática y aburrida, que consiste en oír bueno, todo lo que hemos dicho antes y además cazar información, o sea, toda la información que tú obtienes de por distintos medios, tienes que procesarla y sacar un panorama de qué está ocurriendo. Y ahora con la guerra de Ucrania, el espionaje está a la orden del día. Date cuenta que para empezar, el mayor espía de este mundo es Putin. O sea, Putin es KGB. O sea, él empezó a medrar en Alemania Oriental, trabajaba para la Stasi y para los servicios secretos rusos ¿cómo se llama? Primero en Alemania Oriental y luego en Rusia, y bueno, ya has visto cuáles son sus métodos, ¿no? O sea, de repente todos sus enemigos se caen misteriosamente por la ventana. Se caen, están envenenados, están en un avión, sí es verdad. O sea. Sí. O sea, que eso está a la orden del día. Y los espías, como también decía estos libros aburridísimos que me ayudaron tanto, es la profesión más antigua del mundo, mucho más que la que nosotros tenemos por tal, y seguirá siendo hasta el día de que se acabe este mundo, porque saber es poder. Y entonces, bueno, pues todo el mundo, y sobre todo los malos, desgraciadamente, necesitan el espionaje. Sí, todo cotilla tiene su espía dentro. Exacto. Bueno, muchas gracias, Carmen. Gracias a ti, muchas gracias. Venga, ya nos vemos tomando una Coca-Cola. Ay, sí, por favor, la próxima en persona, chicas y chicos. Bueno, seguro que nos vemos antes. A lo mejor estarás en la feria, que ahí estaremos todos. Ay, sí, me encantará veros a todas. Siempre, Carmen. Pues ha sido un placer, Carmen. Nos hubiéramos quedado mucho más tiempo, pero todos estamos de puente. Tú estás también, seguro que súper incómoda, pero bueno, nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Yo también. Estaba aquí sentada como un loro en esta silla incomodísima y no me he dado ni cuenta, fíjate. Bueno, nosotros, fíjate que ha pasado más de hora y cuarto ya, y bueno, siempre nos pasa cuando nos lo pasamos bien. Gracias, Carmen. Gracias a vosotras. Y muchos besos.